Un clima hostil, enormes glaciares y la mayor aislación posible en todo el planeta. A continuación te invitamos a conocer Bouvet, el lugar más alejado de cualquier otro territorio emergido. En el sur del Océano Atlántico nos encontramos con la isla Bouvet. Si algún día llegáramos ahí, estaríamos más alejados de otra tierra emergida que en cualquier otra parte del mundo. Tiene un radio de 1.600 kilómetros en el que solo nos encontramos agua. Para que entendamos la magnitud de este territorio, son más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Si fuera un país, sería el sexto más grande del mundo, más pequeño que Brasil, pero más grande que Australia. La isla Bouvet pertenece a Noruega. Mide casi 10 kilómetros de un lado y 7 del otro. El territorio emergido más cercano es la isla de Gough, también conocida como Gonzalo Álvarez. Está a unos 1.600 kilómetros hacia el noroeste de Bouvet. 275 kilómetros hacia el este se encuentra el punto triple de Bouvet, llamado así, obviamente, por la isla. En ese lugar confluyen 3 placas tectónicas, la sudamericana, la africana y la antártica. También podemos observar que está a 1.700 kilómetros de la Antártida, 1.900 de las Islas Sandwich del sur y 2.500 de Ciudad del Cabo. Pero el lugar habitado más cercano es Tristán da Cunha. Seguramente algunos recordarán a esta isla que está tan aislada que posee un récord parecido. Es el lugar habitado más inaccesible del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre estas marcas? Bueno, por empezar, Tristán da Cunha está habitada y Bouvet no. El récord de la primera tiene que ver con la distancia con cualquier otro lugar poblado. El de la segunda, en cambio, es la distancia a cualquier tierra emergida. El clima de Bouvet no es lo más amigable que podamos encontrarnos. Por algo, nunca hubo población estable. Esta región subantártica se caracteriza por fuertes vientos y mucho frío. De hecho, en verano, las temperaturas máximas promedian los 4 grados centígrados. La geografía tampoco invita demasiado, ya que el 93% de la superficie está cubierta por glaciares. Además, casi toda la isla presenta una elevación muy pronunciada, lo que hace muy difícil arribar. Al no tener puerto, es muy difícil hacerlo en barco. Obviamente no tiene aeropuerto, así que la única opción posible para llegar es en helicóptero. Existe un solo lugar en el que se puede aterrizar, llamado Nireizá. Se trata de una plataforma que se originó por un movimiento de tierras en la década de 1950. Bouvet siempre ha estado alejada de las principales rutas marítimas. Se cree que fue descubierta por primera vez en 1739, pero recién en 1927 hubo personas que permanecieron durante un mes. Fue una tripulación noruega que sirvió como base para el reclamo de soberanía de este país. Un decreto del año siguiente la oficializó como territorio noruego. Si bien se encuentra en un entorno hostil, su latitud no es tan extrema como podemos creer. Ubicada en el paralelo 54 sur, está más cerca del Ecuador que todo el territorio noruego en Europa, que tiene como extremo meridional el paralelo 57 norte. Este país tiene más presencia en el hemisferio sur. Hacia el oeste nos encontramos con la isla Pedro I, también deshabitada. Además, Noruega tiene un extenso reclamo territorial sobre la Antártida, llamado Tierra de la Reina Maud. Pero, tal cual consta en el Tratado Antártico, no tiene soberanía sobre ambos territorios, ya que se encuentran al sur del paralelo 60. La presencia de Bouvet le otorga un extraño récord a Noruega. Es el único país en el mundo en cuyo territorio hay tanto pingüinos como osos polares. Se trata de 2 especies propias de lugares muy fríos, pero que no conviven entre sí. Los osos polares solo se encuentran en el hemisferio norte. En Noruega los podemos ver en el archipiélago de Svalbard, en donde incluso hay más osos que personas. Los pingüinos, en cambio, solo se desarrollaron en el hemisferio sur, incluida Bouvet. Existen 2 misterios que han rodeado a la isla.
En 1979 se detectaron por satélite destellos de luz en el sur del Océano Índico, entre Bouvet y las Islas del Príncipe Eduardo, que pertenecen a Sudáfrica. La hipótesis principal que se baraja es que se trató de una prueba nuclear. Hay quienes señalan que fue un ensayo conjunto entre Sudáfrica e Israel, pero hasta la actualidad no fue develado y hay muchos documentos que permanecen clasificados. El otro misterio tiene que ver con un barco que fue hallado en 1964. Se trataba de un bote salvavidas que tenía provisiones, pero ningún signo que indique a quién podía pertenecer o cómo llegó allí. Se tejieron diversas teorías conspirativas sobre el tema, pero no se pudo esclarecer. En la cultura popular nos encontramos a Bouvet en la película Alien vs. Depredador. One of my satellites over Antarctica hunting for mineral deposits discovered a sudden heat bloom beneath the Earth, which outlined this. Where exactly on the ice is this? Bouvetoya Island. Se eligió este lugar para situar la ficción por lo extremo y aislado del entorno. Claro, no podrían haber encontrado ningún lugar más remoto en todo el planeta. ¿Cómo te sentirías si pudieras estar en Bouvet completamente aislado de otras personas? Déjanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá, nos gustaría invitarte a que te sumes como miembro de un mundo inmenso. Con un aporte mensual podrás ayudarnos para que podamos seguir generando más y mejores videos. Además, podrás acceder a contenidos extra.